Buenos días a todos, nosotros somos el grupo número 1 y nos corresponde exponer la NIA 520 y la NIA 530. NIA 520. Procedimientos analíticos. El alcance de esta NIA trata del empleo por el auditor de procedimientos analíticos y procedimientos sustantivos. El principal enfoque de esta norma es la combinación de procedimientos analíticos y procedimientos sustantivos. El analítico analiza la información, el sustantivo le da respuesta a las interrogantes. También trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que le facilite a alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Para llevar a cabo los procedimientos analíticos es necesario la utilización de la NIA 315 y la NIA 330. Objetivos. Inciso A. Obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos sustantivos. Cabe destacar que los procedimientos analíticos son análisis generales de la información. Esos análisis le brindan al auditor indicios o sospechas de ese trabajo. Para que se pueda obtener evidencia y analizar la información, es importante que se presente en forma gráfica, como indicador o como saldo final. Inciso B. El auditor diseñará y aplicará los procedimientos analíticos en una fecha cercana a la finalización de la auditoría, para que le ayude a alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. Es decir, que los procedimientos analíticos se aplican al inicio de la auditoría y al final de la auditoría. Esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. Buen día, compañeros. Siguiendo con la información, la NIA nos menciona dentro de las definiciones los procedimientos analíticos, que estas son evaluaciones realizadas mediante los análisis de relaciones posibles y estos pueden ser financieros o no financieros. Esto con el fin de medir cada procedimiento que el auditor esté realizando con el fin de encontrar relaciones identificadas dentro de la información. Dentro de los procedimientos analíticos y sustantivos se mencionan que estos pueden ser por sí solos o en combinación de más procedimientos, esto conforme a la NIA 530. También nos da a conocer la NIA que dentro de estos procedimientos se va a obtener como primer punto la idoneidad de los procedimientos sustantivos específicos para determinadas afirmaciones con el fin de encontrar un riesgo de incorrección material. También evaluará la fiabilidad con lo cual los datos se están presentando al auditor y conforme a las pruebas, y definirá una expectativa de las cantidades registradas que se están presentando al momento de realizar las pruebas de analíticos y sustantivos. Muchas gracias. Sigue mi siguiente compañero. La NIA 520 tenemos en la sección de requerimientos en el apartado de procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. El auditor diseñará y aplicará procedimientos analíticos a la fecha más cercana de la finalización de la auditoría, facilitando una conclusión global para los estados financieros y que sean congruentes. También tenemos lo que es la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. Esto revelan las variaciones o relaciones de incongruentes. Eso por dos vías, indagación ante la dirección y la aplicación de otros procedimientos cuando lo sea necesario. Por último, tenemos la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Tenemos la definición de los procedimientos analíticos. Este incluye las consideraciones de comparación entre la información financiera de la entidad y también incluye la relación entre los elementos de la información financiera. Los procedimientos analíticos sustantivos. El auditor indagará con la dirección sobre disponibilidad y fiabilidad de la información de los procedimientos sustantivos, dando resultado o similar.
o analíticos similares. Adicional, también nos indica esta norma los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global, antes ya explicados, pero estas son conclusiones durante la auditoría, individuales o elementos de los estados financieros y la indagación de los resultados de los procedimientos analíticos, evidencia de auditoría que hace relevancia con las respuestas de la dirección mediante evaluación de dichas respuestas. Gracias. NIA 530, muestreo de auditoría. El alcance de esta NIA trata de la utilización por parte del auditor del muestreo estadístico y no estadístico para poder diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y de detalle, así también evaluar los resultados de la muestra. Esta NIA también complementa la NIA 500. ¿Por qué? Porque esta NIA proporciona orientaciones sobre los medios de los cuales se dispone el auditor para la selección de elementos, a comprobar entre los que se puede incluir el muestreo de auditoría. Así también nos habla sobre el objetivo, y el objetivo del auditor al utilizar el muestreo de auditoría es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Buen día, licenciado y compañeros. Continuando con nuestra presentación, tenemos las definiciones que nos proporciona la NIA 530, las cuales mencionaré algunas. Muestreo de auditoría. Aplicación de procedimientos de auditoría a un porcentaje de las partidas dentro de una población de relevancia dentro de la auditoría. De tal manera, el auditor obtendrá una base razonable de la cual obtendrá conclusiones sobre la población entera. Población. Conjunto de datos de los que el auditor selecciona una muestra para extraer conclusiones. Riesgo de muestreo. Es el riesgo de que los resultados y conclusiones obtenidas de la muestra de auditoría difieran de las conclusiones que se generarían sobre la población completa. Estas diferencias pueden alterar los resultados y generar conclusiones erróneas que puedan afectar la efectividad de la auditoría, llegando a opiniones de auditoría inapropiadas o requerimientos de trabajo de auditoría adicionales para establecer que las conclusiones iniciales fueron incorrectas. Por ejemplo, las conclusiones de muestreo pueden presentar que una prueba de control es más efectiva de lo que realmente es, o por el contrario, determinar que es menos efectiva de lo que es y generar así conclusiones erróneas de los que se basa el auditor. Unidad de muestreo. Partidas individuales que conforman una población. Estas pueden ser, por ejemplo, cheques, listados en talones de depósitos, asientos de créditos en estados financieros, facturas, entre otros. Muestreo estadístico. Se realiza mediante la selección aleatoria de las partidas, evaluación de los resultados de la muestra y medición del riesgo de la muestra, como en la teoría de probabilidades. Muy bien, seguimos con la NIA 530 y pues el requerimiento nos habla más que todo de hacer diseño, tamaño y selección. Entonces, en diseño nos dice que cuando nosotros diseñemos debemos de tener en cuenta el objetivo del procedimiento de auditoría y las características de la población en donde nosotros extraemos la muestra. Y la norma nos dice que debemos de utilizar todos nuestros conocimientos de la empresa como también de la población y que debemos de tener muy claro que la norma nos dice que debemos de utilizar procedimientos adecuados porque puede suceder que nosotros saquemos del muestreo ciertos elementos y que digamos que debemos de hacerlo en forma individual, ya que no irá dentro de la muestra. Por ejemplo, en 5 transacciones no irán, sino las vamos a sacar de la muestra. Entonces, todo eso debemos de pensar dentro del diseño de la muestra. Y entonces, pensaremos qué tanto de error pudiéramos encontrar o qué tanta seguridad queremos del procedimiento. Todo eso pues se hace aparte del diseño de la muestra. En este caso pues se necesita experiencia y juicio profesional. Y entonces es ahí donde podemos nosotros pensar qué hacer, si una estratificación o de una vez al 100%.
En el párrafo 7 pues nos dice que el tamaño de la muestra reducirá el riesgo de la muestra a nivel aceptablemente bajo. En otras palabras, pues nos cuestiona si queremos equivocarnos o no, pero en realidad nadie quiere equivocarse en el muestreo. Entonces hay como que una relación inversa en que incrementa el tamaño y la muestra para que se reduzcan la posibilidad de equivocarse en el muestreo. Como también los controles juegan un papel importante para reducir en el muestreo. Hay que tomarlo en consideración. En cuanto a la selección, pues la norma nos dice que saquemos lo que debemos de sacar, pero en el resto sean materiales o sean riesgosas o no todas tienen posibilidad de ser elegidas. Por ejemplo, si están en un estrato también hay posibilidades de ser elegidas. Y luego que, como también en el párrafo 9 nos dice de que cuando ya tengamos el tamaño de la muestra, cuando ya hayamos seleccionado los elementos, por ejemplo, ya tenemos 40 seleccionados, no en proceso de selección, sino ya seleccionados. Entonces la norma nos dice que pasemos un procedimiento a cada elemento seleccionado. Eso quiere decir de que si son 40 seleccionados, entonces debemos de tener 40 procedimientos de auditoría, como también si el procedimiento de auditoría no es aplicable, el auditor aplicará procedimientos en un elemento de sustitución cuando, por ejemplo, un cliente no tiene ningún hallazgo o entonces la norma nos dice que lo sustituyamos. Como también la norma nos habla también que cuando el auditor no puede aplicar procedimientos podemos considerarlo como una desviación, si es prueba de control o un hallazgo y si es una prueba de detalle. En este caso, pues cuando no hay soporte o no hay evidencia, el auditor buscará alternativas, por ejemplo, podría ser una confirmación externa, pero si no se puede, pues entonces ya es una limitación. En cuanto a la naturaleza, pues si hay una anomalía, pues podríamos considerarlo aparte y no hacer una extrapolación, ya que en la extrapolación, pues la norma nos dice que cuando tenemos como mínimo 2 clientes con incobrabilidad de los 1000 clientes que tenemos, por ejemplo, que existen, entonces la norma nos dice extrapolemos nuestra imaginación en cuanto al resto de la población de cómo estará de mal, pero solo imaginarnos. Y pues por último, la norma nos pregunta si estamos seguros de que todo salió bien o si estamos de acuerdo con el resultado o podemos también utilizar otros métodos o también una partida selectiva o separar, más que todo, una evaluación. Muchas gracias por su atención.